Miren, primero que nada quiero agradecer a MESAD y a la Universidad de la invitación para impartir esta charla sobre el tema de violencia de adicciones. Y yo incluí, además del tema propuesto que es violencia de adicciones, un tema más, porque me pareció importante meter el tema también de la educación, pensando que estaba yo en una universidad donde lo que se hace es impartir educación. Pensé que era un tema importante y por lo tanto también voy a hablar de la educación. Traté de unir estos tres temas, ¿no? Lo que es la violencia, las adicciones y qué papel juegan los educadores con los niños o qué papel juegan las instituciones educativas en esto. Porque me parece de un papel importante. Primero, bueno, les comento y les aclaro una vez que no tengo un conjunto de respuestas, no tengo muchas respuestas que les voy a dar, más bien traigo un conjunto de reflexiones. Y no tengo respuestas, porque nunca las he tenido en la vida, pero también porque no tenemos parámetros muy claros actualmente de qué es lo que está pasando en México con la violencia y con las adicciones. No tenemos parámetros claros de qué es lo que está generando o cuáles son las condiciones nuevas que tenemos de subjetivización en el país. Y ahorita voy a aclarar un poco lo que es esto de la subjetivización. Porque es una de las hipótesis centrales que traigo el día de hoy a plasmar como génesis del problema tanto de las adicciones como de la violencia. Tenemos dentro de la teoría psicoanalítica, tenemos varios autores que han plasmado y que han trabajado con el tema de la violencia desde hace mucho tiempo. Este tema ha sido perfeccionado, estas ideas han sido modificadas, han sido puestas sobre la mesa, debatidas dentro y fuera del psicoanálisis. Y quiero nombrar nada más algunos autores que nos aportan ideas acerca de lo que es la violencia y el origen de la violencia o de la agresión, para que tengamos un marco conceptual completo de qué es la violencia. Tenemos primero que nada a Freud, Sigmund Freud, que desde muy temprano se ocupó de hablar de la violencia cuando hablaba de las pulsiones de autoconservación. Y Sigmund Freud plantea que la agresión es el resultado de una frustración. El resultado de una frustración cuando los instintos de autoconservación se ven amenazados. Cuando la pulsión de vida es amenazada, entonces es cuando para Freud surge la agresión. La agresión es una respuesta ante una amenaza real o imaginaria. Esto es importante porque no tiene que ser real, puede ser en la fantasía y ahí puede haber una agresión. Sigmund Freud habló de pulsiones de vida y pulsiones de muerte, pero nombró pulsión de muerte hasta 1926. Antes de 1926 decía que existían dos pulsiones, pero no hablaba de pulsiones sexuales de vida y de muerte, hablaba de pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación. Dentro de las pulsiones de autoconservación, decía, cuando la vida se ve amenazada, entonces es cuando puede surgir esta pulsión de autoconservación. Y en 1926 dijo, nos olvidamos de este dualismo pulsional y vamos a englobar estas dos pulsiones dentro de lo que es pulsión de vida. Pero dijo, también existe algo que le vamos a llamar pulsión de muerte. En un artículo que se llama Más allá del principio del placer. En este artículo menciona por primera vez lo que es la pulsión de muerte. La verdad es que si leemos su obra podemos rastrear ideas desde antes de 1926 sobre lo que es la pulsión de muerte. Y dice en este artículo, les voy a explicar de qué se trata la pulsión de muerte. Denme chance y ahorita les explico. Solo les puedo adelantar que la pulsión de muerte es algo silencioso, que no siempre es escandaloso, que opera en silencio. Y no lo explico. En el artículo no define y no explica el concepto de pulsión de muerte. De hecho, el concepto de pulsión de muerte no puede ser entendido bajo el concepto de pulsión del mismo Freud. Si nosotros leemos lo que para él es una pulsión, no concuerda con lo que explica de pulsión de muerte. Y eso hace que surja un gran debate en psicoanálisis. Los que están a favor de la pulsión de muerte, los que creen que es una gran aportación de Freud, y están otros que piensan que la pulsión de muerte fue un desajuste de Freud, ¿no? Dijo,
Se le murió una hija, estaba viendo la guerra, no supo explicar las cosas y dijo, aquí hay una pulsión de muerte. La verdad es que Freud no lo explica. Freud tiene 24 tomos donde explica la pulsión de vida. Todo su concepto de desarrollo psicosexual explica lo que son las pulsiones eróticas, pero no trabaja mucho el tema de la pulsión de muerte, lo menciona. Y después viene Melanie Klein a desarrollar durante toda su obra el concepto de pulsión de muerte. Entonces, un poco lo que Freud hace con la pulsión de vida, Melanie Klein lo hace con la pulsión de muerte. Pero Melanie Klein tiene una hipótesis distinta. Melanie Klein dice, ¿qué creen? La pulsión de muerte es algo innato. El niño nos nace con una pulsión de muerte determinada, unos con mucho y otros con poco. Y de esto va a depender la agresividad, ¿sí? La agresión es algo innato para Melanie Klein. Esto es un tema importante porque ya estamos hablando de que hay otra teoría, además de la frustración, tenemos la teoría de que la agresión surge por algo innato. Y bueno, desarrolla, como les decía, toda su obra Melanie Klein sobre este concepto. La verdad es que después viene otro autor que es uno de mis favoritos, que se llama Donald Winnicott, no sé si lo conozcan mucho, pero Winnicott desarrolla el tema de la agresividad y de la violencia de una manera magistral. Él no está muy de acuerdo con el concepto de pulsión de muerte, no se mete en problemas, no dice no existe, pero no la menciona en su obra. No es algo que abarque o que desarrolle como tema, sin embargo sí es de la agresividad, de la violencia. Él habló mucho de la delincuencia, incluso él en su vida personal adoptó a, me parece que fueron entre 7 y 11 niños violentos que adoptó y le fue muy mal. Eran niños ¿cómo se dice? Delincuentes, que él al trabajar con ellos los adoptaba. Él nunca tuvo hijos y nunca pudo hacer una buena paternidad con ellos. La verdad es que no le fue bien, pero tenía una devoción importante por trabajar con esto que era la agresión, y él pone el papel de la agresión en otro lugar totalmente. Para Winnicott, la agresión es un vehículo para hacer contacto con la realidad. En un artículo que se llama El uso del objeto, lo que Winnicott explica es que la agresividad, por lo menos en la fantasía, es necesaria, porque cuando el niño, bebé, fantasea que destruye a la madre y se da vuelta y ve que la madre no está destruida, ahí empieza a diferenciar lo que es la fantasía de la realidad. Para Winnicott, si no tenemos esta agresividad, no podríamos tener contacto con la realidad. Entonces le da una connotación totalmente distinta. Y después viene otro autor que habla de cosas muy diferentes también, que es Kohut. Kohut es un psicoanalista, el autor de lo que es la psicología del self. Bueno, Freud es el autor de lo que es el psicoanálisis, Melanie Klein de lo que es la Escuela de Relaciones Objetales inglesa, Winnicott de la Escuela de Relaciones Objetales británica, se le conoce, o la Escuela Intermedia, y Kohut de la psicología del self. Él desarrolla el concepto del self y desarrolla también lo que es la psicología del self, y él rompe tajantemente con lo que dijo Freud. A él nunca lo expulsaron de la IPA, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, pero él sí dice que todo el desarrollo psicosexual de Freud es cierto, pero no en el desarrollo normal, sino simplemente en la patología. Dice, cuando el self falla, cuando no hay un buen desarrollo del self, entonces sí se dan todas las etapas de desarrollo psicosexual de las que habla Freud. ¿Y cuando falla el self se forma gracias a un espejeo que hace la madre. Para Kohut, todos los niños nacen con una grandiosidad innata, y dice que requieren que los niños, esta grandiosidad innata con la que nacen los niños, tiene que ser espejeada por una madre. La función de la madre es una función de espejeo. Entonces, lo que hace Kohut es plantear la idea de que la agresión surge cuando falla el espejeo de la grandiosidad innata. La agresión sería el resultado de una falla en el medio ambiente. Si se fijan, tenemos aquí 4 teorías radicalmente diferentes. No podemos decir una es cierta y la otra no. Cada uno vio a diferentes pacientes
y lo pensó de una manera distinta. Pero creo que el tema de la violencia tiene que ser pensado desde múltiples perspectivas. No podríamos decir Freud tenía razón, Melanie Klein no tenía razón, Winnicott tenía razón. La verdad es que si nosotros analizamos desde cualquier teoría, vamos a encontrar cosas que son ciertas. Y creo que hay muchas motivaciones distintas para la violencia. La violencia puede surgir de lo que dice Cojo, de una falla en el medio ambiente, puede venir de la frustración, puede venir de algo innato y también puede venir como una necesidad de hacer una diferenciación entre la fantasía y la realidad. Como vemos, el psicoanálisis se ha apasionado, ha trabajado el tema de la agresión desde el inicio del psicoanálisis. Prácticamente podríamos decir que es uno de los núcleos del psicoanálisis. Pero yo les quiero hablar el día de hoy de una autora mucho más contemporánea, que es Sylvia Bleichmann. Sylvia Bleichmann es una psicoanalista argentina que ya murió. Escribió mucho acerca de la violencia en la sociedad argentina. La verdad es que si uno lee sus libros se puede dar cuenta que aplica perfectamente a la sociedad mexicana. Y la gran parte de las ideas que yo les voy a plasmar sobre la violencia están basadas en las hipótesis de Sylvia Bleichmann. Sylvia Bleichmann tiene un trabajo que se llama La construcción de legalidades como principio educativo. Y la verdad es que cuando yo pensé en esta conferencia, inmediatamente pensé que era muy adecuado hablar de ella, porque lo que trata de explicar es cómo se forma en la mente de un niño el concepto de lo que es legal y de lo que es ilegal. Esta misma idea de legalidad, de lo que puedo hacer y de lo que no puedo hacer, es el coto de la violencia. ¿Sí? Cuando hay violencia, algo en la construcción de lo legal está fallando. Algo en la construcción de lo prohibido está fallando. Y para eso es importante hablar un poco de lo que para Sylvia Bleichmann es un sujeto. ¿Sí? Un sujeto es alguien que se conoce. No todos los seres humanos somos sujetos dentro de esta teoría. Un sujeto, para que alguien se convierta en sujeto, es importante que esa persona se conozca. Pero no solamente que se conozca, sino que sea consciente de su propia existencia. A partir de esto, el sujeto conoce que está ante el mundo y se plantea enigmas, se plantea preguntas por estar en ese mundo. Esto puesto fácil es como alguien que tiene una crisis existencial. Alguien que no tiene una crisis existencial, que nunca ha tenido este cuestionamiento de qué soy yo y qué hago en el mundo, podríamos decir que no es sujeto. Estas personas se presentan en la clínica, se presentan en el consultorio y pueden describir los síntomas, pero no se conocen y por lo tanto no pueden hacer una hipótesis. Cuando nosotros le decimos ¿y por qué crees que tengas estos síntomas?, se quedan paralizados, no tienen una contestación. Esto es una incapacidad de pensar sobre sus síntomas y de pensar sobre sí mismos. La verdad es que esto es algo cada vez más frecuente. Pueden describir los síntomas y después te dicen, bueno, ¿y qué hago? No tienen esta capacidad reflexiva. Y esto es algo muy importante. Conocerse, el conocimiento no quiere decir tener información, sino quiere decir poder producir una hipótesis. Aquel que no puede producir una hipótesis, no podemos denominarlo como alguien que se conoce. Yo podría aquí plasmarle una serie de información y decirles muchos síntomas de lo que es un adicto, pero la verdad es que ese no es el conocimiento. El conocimiento verdadero surge de la posibilidad no de tener información, sino de hacernos hipótesis. La producción de subjetividad es hacer sujetos, implica entonces una sociedad con personas que piensan sobre su propia existencia, que piensan en sí mismas y que se cuestionan su propia existencia. Se saben únicos y saben que su historia personal está presente en cada una de sus ideas y de sus reflexiones. ¿Qué quiere decir la subjetividad? Les voy a poner un ejemplo. Si yo en este momento les pido a todos ustedes
que dibujen un caballo, todos me van a dibujar un caballo completamente diferente, afortunadamente. Pero todos van a ser caballos y todos somos capaces de identificar que todos ellos son caballos. Es como una huella digital. Cada una es diferente, pero todas tienen esta capacidad de detectarse y de verse como una huella digital. Lo que hace diferente a cada uno de sus caballos es la subjetividad. ¿Qué hace que cada uno tenga un caballo y dibuje un caballo distinto? Que cada uno de nosotros tenemos una historia diferente y tenemos una representación y una idea de un caballo diferente en la cabeza. Esto es la subjetividad. Esto cada vez se está perdiendo. Hoy por hoy la educación valora que no pensemos cada uno en un caballo diferente, sino que todos pensemos en el mismo caballo. ¿Sí? Esto es algo grave. Esto es algo verdaderamente grave, porque esta es la desubjetivización, la falta de subjetividad en una sociedad. Y esto es algo valorado, Este es el efecto de la globalización. Si ustedes van a Paseo Interlomas, que queda a 2 cuadras de aquí, o van a un centro comercial en Beijing, o van a un centro comercial en la India, se van a encontrar con las mismas bolsas, con la misma marca y las mismas bolsas. ¿Qué quiere decir esto? Se valora lo común, se le exige al individuo que sea normal, que no tenga subjetividad. Justamente lo que estamos... El psicoanálisis es un movimiento anticultural en ese sentido. No anticultural, la sociedad, lo que estamos viviendo en la cultura, que es, estamos viviendo lo que se conoce como la era del vacío de Lipovetsky, ¿no? Que las marcas y todo esto vale mucho más que la persona. Cuando hablamos de subjetivización, la persona existe. ¿Qué le pasa a una persona que no tiene subjetivización? Si no tiene subjetivización, entonces se puede ir al extremo de pensar al otro como un objeto o como un medio para satisfacer mi propio deseo, ¿sí? Ahí es donde se pueden dar muchas de las perversiones y ahí es donde el otro puede ser víctima de la violencia. Podemos ser violentos solamente si dejamos de pensar en que el otro existe. No podemos ser violentos con alguien que sabemos que existe y que somos conscientes de su subjetividad. Entonces la subjetividad es el opuesto a la objetivización y a la violencia. La subjetividad se está perdiendo y eso da lugar a considerar al otro como un objeto, como un medio. En este momento la violencia tiene lugar y las adicciones también, porque donde tendría que haber subjetividad, hay de subjetividad, y eso implica la pérdida de la consideración del otro. Como les decía en un principio, tenemos que pensar cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer. Más que respuestas, no podemos pretender tener respuestas si no tenemos claro cuáles son las preguntas correctas que nos tenemos que hacer. Todos estamos muy preocupados por las nuevas formas de violencia que existe en México. Y no solo hay más violencia en México, sino que hay nuevas formas de violencia. Siempre ha habido violencia, sí, pero eran formas más infantiles. Yo no concuerdo con los que plantean que estas nuevas formas son las formas actuales de un fenómeno que ocurrió siempre. Esto no es verdad, porque las formas actuales dan cuenta de procesos muy severos de subjetivización en el país. Era inexplicable que un alumno golpeara a una maestra. Peor aún, era inexplicable que una mamá golpeara a una maestra. Era impensable que un niño llevara cuchillos al colegio o armas al colegio. Y estas no son las formas actuales de algo que siempre ha ocurrido, pero son formas actuales. Estas formas dan cuenta de resentimientos acumulados en la sociedad. La sociedad está muy resentida por la impunidad que existe. Y este tema de la impunidad, el castigo al daño, o la falta de castigo al daño o a romper la ley, creo que es un tema muy importante que voy a hablar un poquito más. ¿Cómo podemos pensar, o cómo tendríamos que pensar, para no poner tanto acento en la agenda de la seguridad y poner un poco más de acento en la impunidad, en la falta de castigo,
al violento. Porque lo que define el problema de la falta de control de las distintas formas de violencia no es la inseguridad. Lo que lo define es la impunidad. Es absurdo plantear que el problema del país se soluciona con un mayor presupuesto a la policía. ¿Sí? No va por ahí. Esta impunidad infiltró a la sociedad y determinó formas de violencia. Y no solamente arrasó con la cultura del trabajo, sino con la cultura de la ética. Anteriormente se decía, ¿estás seguro que si yo trabajo mucho y que si me esfuerzo voy a salir adelante? Y antes decíamos, sí. Hoy no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque el que tiene éxitos y el que triunfa ya no es el que trabaja. Muchas veces es el que hace trampas. De esto se desprende cómo educar. ¿Sí? ¿Cómo podemos educar en el presente? La verdad es que no podemos educar para el presente, nos desanimaríamos. Si educáramos para el presente, tendríamos que educar psicópatas, ¿no? Tendríamos que ayudar a los niños a hacerse psicópatas, a hacerse sociópatas. Es necesario educar para el futuro, con la idea de que hay un porvenir, con la idea de que hay un futuro potable. Uno de los problemas más serios que afrontamos es precisamente la forma en que se inscribe la problemática educativa en el adulto como ausencia de futuro y en los chicos como inmediatez. Me decía el papá de una paciente, bueno, él es mi paciente, y me decía que su hija tenía un problema porque era una muy buena alumna, pero no entraba a las clases de inglés, iba en secundaria. Y había reprobado inglés, y si volvía a reprobar inglés, le iban a correr del colegio. Y ella era muy feliz en su colegio. Y mi paciente le decía, pero es que tienes que entrar en inglés, o sea, no entiendo por qué no entras. Y un día su hija le dijo, mira papá, yo no sé si en 2 años yo voy a estar arriba. ¿Para qué me la voy a pasar estudiando inglés? 2 años, desperdicié mis 2 años de vida. Y este pensamiento es algo cada vez más actual. Pacientes que no tienen la certeza y la sensación de que tienen un futuro es algo muy presente. Entonces, ¿cómo podemos educar si el futuro dentro de la mente de los niños no es algo seguro? ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que a partir del proceso de reconstrucción que ha vivido la ética, en las escuelas privadas, gran parte de los maestros son considerados asalariados de los padres. Y en las escuelas públicas, los niños consideran a los maestros compañeros de pobreza. Entonces, los maestros hoy son vistos o como asalariados de mis papás o como un compañero de desgracia. El maestro no es una persona, en lo general, no, obviamente hay casos, pero no es una persona que tiene el respeto que antes tenía. Y voy a hablar un poquito del respeto a la autoridad y por qué se ha perdido. ¿Cómo podemos recomponer la confianza en el futuro? La educación es la transmisión de conocimientos y mucho menos en esta época en la que la tecnología se encarga de producirlos y de impartirlos también. Acá tenemos un problema de ajuste nuestro con respecto a la intersección entre la tecnología y las nuevas tecnologías y la escuela. Hay muchos niños que reproban biología y saben un montón de biología porque ven Discovery Channel. Entonces la escuela, su papel no es transmitir conocimiento solamente. Sin embargo, la escuela tiene una función que cumplir y que ninguna tecnología puede cumplir, y es la producción de subjetividad. Ahí es donde la escuela tiene que ser el gran aliado de nuestra sociedad. En un momento en que los medios de comunicación están en manos de corporaciones, el único lugar que queda para la producción de subjetividad es la escuela. Y es ahí donde se forman los sujetos y su noción de lo que es legal. Me parece un tema importante diferenciar entre lo que es ética y lo que es moral. Para hablar de cómo se construye en la mente del niño el concepto de lo que es legal, es importante diferenciar entre la ética y la moral. Los maestros mismos se preguntan cómo responder a cuestiones que no saben de qué orden son. Embarazos tempranos, drogas, sexualidad. Cuando me consultaron de una escuela, yo les dije que el problema no era impartirles educación o hacer prevención, porque me hablan mucho para preguntarme sobre programas de prevención, sino procesar la información que los niños ya tienen.
hay que crear situaciones metabólicas para ayudarlos a metabolizar estas situaciones. Y esto es lo que va a producir subjetividad. Cuando hay un problema, la ética siempre está basada en el principio del semejante. Es decir, en la forma en la que yo enfrento mi responsabilidad hacia el otro. La ética consiste en tener en cuenta la presencia y la existencia del otro. Si ustedes piensan en los mandamientos, el primer mandamiento es no matarás, con lo cual lo que se plantea es que tenemos una responsabilidad frente al otro, frente al semejante. Mientras que la moral es un conjunto de formas históricas de las que se van tomando los principios con los cuales se legisla. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría pensar hoy por hoy que la homosexualidad es una inmoralidad, pero todos estaríamos de acuerdo en que la violencia entre una pareja homosexual o heterosexual es una falta de ética con respecto al semejante. ¿Qué pasa con el respeto a la autoridad? ¿Qué sucede con el respeto a la autoridad? ¿Qué puede pasarle a un país? ¿Qué le pasa a un país cuando la autoridad durante tantos años ha estado al servicio de la corrupción y hasta del asesinato? Durante años se destruyó la confianza básica, ya que los que tenían la obligación de proteger a los más débiles, en realidad los descuidaron, hicieron usufructo y hasta los aniquilaron. La autoridad no se puede ejercer sin derecho moral a su ejercicio, con lo cual vemos que hay dos formas de autoridad: la que se pretende imponer desde el punto de vista de la puesta de límites y la que se plantea como instalarse desde el punto de vista de las identificaciones internas con la legislación que transmite aquel que tiene el derecho ético a hacerlo. Me voy a echar un poquito en esto. Hay dos formas en las que podemos poner límites: por autoritarismo, por autoridad, y este es un límite externo, y así se transmite en la ley con la prohibición. Pero hay otra autoridad que se transmite desde el punto de vista de una identificación interna. Yo me identifico con aquel que tiene un derecho moral, un derecho ético a imponer un orden. Para que mis obligaciones éticas se constituyan con respecto al otro, yo tengo que hacer una noción del semejante que sea abarcativa. Una de las formas primeras de ejercer la impunidad es la invisibilidad de la víctima, es decir, que la víctima deja de ser visible. Aquí quiero hablar de algo. Esta noción de semejante, vale la pena señalar algunas cosas. Uno de los fenómenos más atroces que ha existido de violencia ha sido el Holocausto. Ha habido muchos holocaustos, pero voy a tomar como ejemplo de esto. Y vemos que muchos soldados nazis podían llorar y sentir mucha culpa por no pasar Navidad con sus hijos, pero podían matar 100 niños al día y no sentían culpa. ¿Cómo es esto? Esto es porque la noción del semejante que tiene es un semejante con respecto a los propios. Necesitamos crear situaciones en donde los sujetos, los niños, consideren a el otro, al semejante, de una forma más abarcativa. No solamente a los que son semejantes a mí, de mi forma de pensar, de mi religión, de mi condición, de mi sexo. La moral siempre se mantiene dentro de las pautas de la ley, pero la ética a veces tiene que transgredir las pautas de la ley. No siempre lo ético es lo legal, y aquí entramos en un problema. Esto puesto en fácil es la ética, puesto en fácil es no hagas al otro lo que no quieres que te haga. Tenemos que actuar de tal forma que si lo que yo hago puede ser considerado como una norma universal. Si lo que yo no hago no es bueno para mí y para los otros y no puede ser una norma universal, entonces no es ético. Pero hay una degradación de este principio que nos ha llevado al terror. En vez de actuar de manera ética, la degradación de este principio es actuar de tal manera de obedecer al legislador. Los nazis definían el concepto de semejante con respecto a los propios y no con respecto a lo ajeno. Lo correcto era obedecer al legislador, aunque no era la ley. La ley, lo legal y lo moralmente correcto era obedecer a su jefe, pero no era lo ético.
La pregunta que nos tenemos que hacer es en qué legalidades vamos a educar, o más bien en qué legalidades estamos educando. ¿Vamos a educar en legalidades que tienen que ver con la ética universal respecto a la función del semejante, o vamos a educar en legalidades que tienen que ver con formas más acomodativas? Al decirle a un niño en la escuela, no robes que te echan de la escuela, hay un cambio de discurso. Yo digo, mi mamá me hubiera dicho, no robes que me muero de vergüenza. Pero al decirle, no robes porque te echan de la escuela, lo que le estamos diciendo es, no robes porque no te conviene. No robes porque no se hace. O no robes porque el otro siente, porque es del otro. Si nosotros educamos de tal forma que lo que estamos diciendo es no robes porque no te conviene, sin querer y sin darnos cuenta, estamos educando a sus hijos. ¿Sí? Estamos diciendo, haz lo que te convenga. Si le decimos no robes porque te meten a la cárcel, no es lo mismo que si decimos no robes porque no es tuyo. No robes porque no se hace. Y hay un punto ahí en donde el niño tiene que entender el no se hace. El no se hace es lo que nos da la condición de humanos. Esa prohibición que muchas veces no tiene explicación. Otro paciente me decía que su hijo le dijo, ¿por qué no me puedo casar con mamá? Y le dijo, porque yo llegué primero. No hay una explicación de por qué no se puede casar con mamá. No se puede casar con mamá porque no. Punto. ¿Y por qué el niño nos cree? ¿Por qué el niño cree que no se hace? Porque confía en la palabra del otro. Los niños aprenden, no por prueba y error, no pueden aprender por prueba y error. A la primera se morirían. Si el niño mete los dedos a los enchufes, ahí se daría cuenta. Pero si nosotros le decimos, no metas los dedos a los enchufes porque te puede pasar algo, entonces ahí el niño cree en la palabra del otro, cree en las palabras de sus padres, o cree en la palabra de la persona que lo está educando. El niño aprende que 2 más 2 es 4 porque cree en la palabra del otro. Pero ¿qué pasa con la palabra en una sociedad donde la palabra no solamente no vale, sino que se está utilizando para encubrir acciones? En lugar de utilizar la palabra para describir cosas, la palabra se utiliza para encubrir acciones. Son palabras que ocultan los verdaderos actos. Por ejemplo, cuando quieren despedir a la gente en una empresa, le llaman reingeniería. Los nazis también le llamaban reingeniería. Era una reingeniería sanitaria, me parece que o étnica, una cosa por el estilo, pero usaban esta palabra. Entonces las palabras ahora lo que hacen es ocultar. Cuando alguien ya dice algo en las noticias o escuchamos que alguien dijo algo, ya no pensamos si es verdad o es mentira, decimos, ¿y por qué ahorita dice que el otro lo dijo? ¿No? Si dicen, esta persona robó, ya la pregunta no es robó o no robó, es ¿y por qué lo acusa? Porque la palabra ha dejado de tener la fuerza y el peso que antes tenía. Sí, perdón, en los nazis le llamaban ingeniería de sanidad. A eso le llamaban realmente la limpieza étnica. Si el problema de nuestro país es pasar del concepto de mayor seguridad al concepto de menor impunidad, si cuesta plantear que el problema no está en cuánto límite exterior ponemos, sino en cómo construimos una nueva cultura en la seguridad interior sobre la base de la confianza en el semejante, es evidente que el problema principal en la escuela no está en la puesta de límites, sino en la construcción de legalidades. El límite exterior no educa. Si la norma es arbitraria, está definida por la autoridad. En cambio, si la norma es necesaria, está definida por una legislación que pone el centro en el derecho o en la obligación colectiva. Te obliga a ti tanto como a mí. Y este hecho es el gran debate escolar de hoy. Estamos en una lucha constante entre las necesidades inmediatas y la construcción de un futuro. Cuando vemos a un adolescente o un niño en riesgo, para saber cuán rescatable es, cuán rescatable es para una vida social plena, lo primero que se tiene que preguntar es qué capacidad de enlace tiene, no con las normas del otro, sino con las normas del propio grupo, porque ahí está el afecto. El amor está en el propio grupo, no con las normas que puede
respetar del autoritarismo, sino con las normas del propio grupo por el cual siente afecto. Si puede esas normas seguirlas, entonces tenemos un buen pronóstico, porque después esas normas las transfiere a la sociedad. Pero lo que necesitamos es que el niño pueda respetar las normas y las reglas de donde hay afecto, no las normas impuestas desde el exterior. El mal pronóstico no lo da el niño que no respeta las reglas, sino que no respeta las reglas de su propio grupo, donde se supone que se siente perteneciente. Es el amor y la lealtad al propio grupo lo que determina la posibilidad de transferir ese amor al resto de la humanidad. Y por supuesto, algo insalvable se produce con los jóvenes que odian a todos. Tenemos un problema con estos chicos que tienen un odio generalizado. Hay que terminar con el mito de que la violencia es producto de la pobreza. La violencia es producto de dos cosas. Por un lado, el resentimiento de las promesas incumplidas, y por el otro, la falta de una perspectiva de futuro. Aquí hay un vínculo que podemos mencionar entre todo esto que hablé de la violencia y las adicciones, porque al final, una forma de entender las adicciones es pensarlas como esa falta de control de impulso que también existe y que también está presente en un acto de violencia. Nada más que esta pérdida de control de impulso cuando yo me drogo es porque mi cuerpo deja de ser pensado como un cuerpo subjetivo. Mi cuerpo es pensado como un producto que me tiene que dar placer inmediato. Es un medio para que yo sienta placer inmediato. ¿Sí me cachan la liga que hay? Y esto es importante, porque este nexo que hay entre pensar al cuerpo, poder pensar al cuerpo y no poderlo pensar, es lo que nos obliga a ¿qué? A exigirle al cuerpo que nos dé una sensación de existencia. Winnicott habló de que sentir el self, lograr el desarrollo del self, es un logro en el desarrollo. Consolidar el self es un logro en el desarrollo. No nacemos con el self dado y no todos los seres humanos tenemos un self. ¿Qué quiere decir un self? La sensación de que somos uno y de que existimos a través del tiempo. Esto que suena tan fácil y que podemos dar por sentado, Winnicott nos explica muy claramente que no toda la gente lo tiene. No todas las personas sienten que son uno y que persisten a través del tiempo. Cuando no se consolida un self, Winnicott planteó el desarrollo del despliegue de otras agonías que le llama agonías primitivas. Primero les llamó angustias primitivas y luego dijo, no, esta sensación es más como de muerte. Entonces le cambió el nombre de de angustias primitivas a agonías primitivas. Y él describió varias: caer al vacío, miedo al derrumbe, todas son como miedos muy abstractos. La sensación de despersonalización, de perder el contacto con la realidad, del control del cuerpo. Y una mujer que se llamó Esther Vick habló de una defensa, además de estas que menciona Winnicott, que le llamó la segunda piel. ¿Qué quiere decir esta defensa? Dijo, cuando una persona no siente que existe, tiene que crearse una nueva piel. ¿Cómo es esto? Sí, tal cual. Cuando una persona no siente que sus límites lo contienen, entonces tiene que recurrir a ponerse algo que lo apriete, como si fuera una prótesis en el cuerpo, ¿sí? Y hablo de esta segunda piel en un principio, como estas gentes que necesitan apretarse, son agonías psicóticas, pero son sensaciones de no existir, y gente que se necesita apretar, que se necesita aplastar. Yo conocí un chico que tenía muchas angustias y lo único que lo calmaba era que se metía abajo del colchón y que el peso del colchón lo aplastara. Decía, eso me calma, porque entonces siento que mi cuerpo tiene un límite. La piel no se siente. Y después de hablar de esta segunda piel como una costra, dijo que la segunda piel no era solamente algo físico, sino que la segunda piel podría ser llevar los órganos de los sentidos al extremo. Siempre llevar los órganos de los sentidos al extremo nos da la sensación de existencia. Nos hace sentir, aquí estoy. Y aquí está la génesis de las adicciones. ¿Por qué se vuelve adictivo? Porque hay, además de toda la parte neurobiológica, que me fascina y soy un fan de ello, pero
a nivel psicodinámico, a nivel psicológico, a nivel psíquico, ¿qué sucede en la psicodinámica de una persona? Que tiene una enorme necesidad de consolidar que está y que existe. Y a través de saturar los órganos de los sentidos, todas las drogas saturan los órganos de los sentidos. A través de ello, logra sentir que existe. Claro, es una ilusión, porque no se internaliza esta sensación de existencia. Y eso es bien peligroso, porque necesitamos recurrir a ella constantemente. Si hubiera una internalización de la sensación de existencia, entonces podríamos pensar que es algo que va a ser una vez. Consolida, siente que existe y se acabó. Pero no. Esta sensación de existencia no se da más que con las experiencias, con drogas. Y ahí es donde podemos pensar a las adicciones. Más allá solamente de pensar por qué, si surge más violencia en un adicto o no, creo que tenemos que pensar en cuál es el origen de la adicción. Y el origen de la adicción tiene que ver con esto, con la falta de sensación de existir. Y esta es la falta de subjetividad. ¿Sí? Cuando una persona se describe sus síntomas y te dice estoy deprimido, pero mira, te voy a explicar, los lunes me deprimo, los martes no tanto, los miércoles solamente cuando llega mi jefe y me exige mi trabajo, me empieza mucha angustia porque tengo que entregar un reporte los jueves en la mañana. Y te puede describir sus síntomas, pero cuando tú le dices ¿y qué hipótesis tienes? Ya no puede pensar. Ya no puede pensar. Esa es la falta de subjetividad, porque no tiene una noción de existencia. Ahí es donde yo, como adictólogo y como psicoanalista, he podido unir estos dos puntos del adicto, pensar de la adictología y el psicoanálisis, por decirlo así. Para mí eso es algo que ha sido un tema muy apasionante. Me he tardado mucho tiempo estudiando este tema, tratándolo de entender. Si a alguien le interesa, puede buscar en YouTube esta plática que les digo de Cynthia Blanchard. La van a encontrar, tiene muchísimos views y van a encontrar mucho de lo que yo les dije, porque me basé gran parte en sus reflexiones. Me parece una mujer que lo sabe hacer muy bien y aunque está escrito, habla de esta conferencia en 2006, se van a dar cuenta que parece que está hablando del México del 2018, no del 2017. Buenas tardes. Hola. Me parece muy interesante toda esta parte de cómo la aborda de lo psicodinámico. Esta parte de, bueno, no sé si tenga o qué cree, o no sé si opina en los adolescentes, la tendencia de autolesionarse. También tiene que ver con esta parte de qué opina de eso. Totalmente. Esther Vick es una autora que explica perfectamente bien el concepto de las autolesiones. La verdad es que ella no se refería a las autolesiones ni sabía lo que venía, porque lo que hoy tenemos con las autolesiones, que es algo muy grave y muy cotidiano, es justamente entendible por ello, porque la autolesión da una constancia de que existo. Y es un juego metafórico entre saber dónde empiezo y dónde termino. Y eso es muy placentero. Normalmente la gente que se corta, que las bueno, depende cuáles, porque no todos los síntomas tienen el mismo origen. Ahora hay muchas automutilaciones que tienen un significado. ¿Qué quiere decir? Se están escribiendo cosas en el cuerpo. Por ejemplo, una chica que se escribió gorda, ¿no? Entonces ahí vemos un fenómeno distinto. Funciona también como un tatuaje, ¿no? Podría funcionar como un tatuaje, pero el simple hecho de automutilarse puede ser pensado desde esta idea de Esther Vick de no sentir que existen, y esto les da una sensación de regresar, les da una tranquilidad. Una paciente que dejó de fumar me decía, la única manera de sentir mi pulmón y de sentir que no estoy vacía es cuando le doy el golpe. O sea, no puedo sentir eso que aquí siento, me decía, más que cuando le doy el golpe. Y cuando no hay esta sensación de consolidez corporal, se buscan medios frenéticamente por sentir el cuerpo, ¿sí? Y llevamos los órganos de los sentidos a cualquier extremo. Comer, todas estas son defensas. Todo lo que sea masturbación compulsiva, todo lo que sea llevar los órganos de los extremos al extremo, perdón, los órganos de los sentidos al extremo, puede ser pensado como la segunda piel de Esther Vick. Y la falta de subjetividad, ¿no? Sí. Sí, en Querétaro
está una clínica contra las adicciones, la psicoanalista encargada de este programa contra las adicciones, manifiesta que a través de talleres ocupacionales puede retirar un poco a los jóvenes de las ideas de drogadicción. Lo que me llamó mucho la atención fue que me dijo que su intención no era tanto alejarlos de la droga o que renunciaran a la droga, sino que se responsabilizaran de alguna actividad para que pudieran generar recursos y no incursionaran en la cuestión de la delictiva para poderse allegar la droga. Entonces, yo en ese aspecto, pues como que me hace mucho ruido el hecho de que cuál es su participación entonces dentro de las terapias de rehabilitación. ¿Cuál es la participación mía? No, de esta persona. O sea, ¿por qué ella le da un peso a la cuestión de la responsabilidad para que la persona se siga drogando? Claro. Mira, no sé cómo trabaja ella, no conozco el modelo con el cual lo trabaja. Sí hay muchas comunidades terapéuticas que trabajan con lo ocupacional como eje fundamental. No es mi línea de trabajo. Para mí, un adicto no solamente tiene que aprender nuevos oficios o nuevas formas de distraerse, sino que tiene que comprender las razones por las cuales se droga. No solamente tiene que frenar el consumo, lo tiene que frenar. Primero lo tiene que frenar, eso es lo primero. Pero además de frenar el consumo, tiene que entender qué lo llevó a drogarse, desde mi punto de vista. Porque esa es la verdadera prevención. Que él entienda por qué se drogó. Bueno, las redes sociales no sé a dónde nos van a llevar. Les decía en un principio que traigo muchas reflexiones, pero no tengo respuestas, ¿no? La verdad es que no sé qué va a pasar con las redes sociales. Yo cada vez me impresiono más. Yo cada vez me entero de más cosas. Miren, últimamente me han hablado los pacientes de nuevas drogas que yo en mi vida había oído. Y yo estoy metido en esto, Y llegan y me dicen, y yo a veces no sé si es verdad o no es verdad. Me dicen, no, es que es una droga que te pone la piel como cocodrilo y que te hace, ¿no? Y me cuentan historias que yo no conozco. Muchas de estas están basadas en las redes sociales. Las redes sociales fueron mucho más rápido que nuestra capacidad de seguir haciendo seres subjetivos. ¿A dónde va a llevar a los adolescentes? No sé, pero de que es una situación que tenemos que reflexionar y crear situaciones metabólicas para que ellos puedan reflexionar sobre lo que hacen con su cuerpo y con las redes sociales, eso es indiscutible. Tenemos que crear dispositivos para que los jóvenes puedan pensar sobre las redes sociales, ¿no? Que puedan ellos reflexionar sobre qué son las redes sociales y a dónde nos van a llevar. Porque además las redes sociales se transforman constantemente. Ya, las nuevas son, bueno, ya no son tan nuevas, pero las nuevas son que te puedes tomar una foto y luego ya no la puede ver el otro, se la manda 5 minutos, 5 segundos, entonces se mandan desnudos y se lo mandan y lo ven 5 segundos, pero ya no la pueden cachar, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos van a llevar? Cada vez que sale una nueva aplicación con una nueva función, se da un espacio para crear una nueva patología. Muchas gracias.